Hola, en este video te voy a enseñar a cómo crear una tabla HTML y crear un filtro en una barra de búsqueda para filtrar cualquier producto o información que tengas. Hi guys, in this video I want to show you how to create a HTML table and a search bar where you can filter any type of information or product that you have on your HTML. Ok, vamos a empezar. I have here a empty file. Yo tengo aquí un archivo vacío. And here I'm gonna start creating the HTML tag. Voy a crear los tags de HTML. Le voy a llamar de título filtro. I'm gonna call this title filter. And inside the body, dentro del cuerpo, I'm gonna create a table. Voy a crear una tabla. And I'm gonna give an ID to this table. Y tengo que asignarle un ID a esta tabla. Equal the ID, table ID. Vamos a llamarlo tabla table ID. Okay. Inside this table, I'm gonna be creating something. But for now, let's know what is a tag. Vamos a entender los tags de HTML. Do you notice that this is opening and closing? This is inside the HTML. ¿Se dan cuenta cómo esto abre y cierra? Esta puerta cierra el HTML. Este cierra este body. This one close this body. And this table close this table. Okay, now that we know what is a tag, so let's create one TR. Vamos a crear un tag TR. Y let's close it. Vamos a cerrarlo. And inside this TR, this is like a box. Yo estoy diciendo que esto es como una caja. Dentro de esta caja, nosotros vamos a meter información. Inside this box, we're going to create our tag. And in this case, we're going to use the TH. En este caso, vamos a usar el tag TH. Que esto es como quien dice crear el headers. La parte de arriba. Yes? Let's close this tag, and here let's type nombre. Same thing, the name, but in Spanish. Let's create this in Spanish. Nombre. Now, next, I'm gonna create another tag, th. Vamos a crear otro tag. Este se va a llamar apellido. We're gonna call this last name in Spanish, apellido. Okay, let's save this. And this HTML, let's refresh it. So we have nombre and we have apellido. Tenemos nombre y tenemos apellido que both are inside these TR tags. Ambos están dentro de este TR, lo que te dije como una cajita. Ahora nosotros vamos a crear otro TR. Let's create another TR. But in this time, inside the TR, we're going to create another tag. But this time it's not TH. Will be TD. Dentro de este TR, vamos a crear otros tags. Pero esta vez no va a ser TH. Va a ser TD. And let's close the tag. Let's type any name. Ramón. Él se llama, le ponemos el nombre Ramón y segundo TD, second. Let's do another TD. Let's close. Vamos a cerrar el tag. And vamos a poner Pérez. Let's save this. I'm pressing Command S. Estoy presionando Comando S. And do you guys see it's on the bottom of our table? Good. Ven que está debajo de nuestra tabla. Ya empezamos a crear nuestra tabla. Let's add another user with the user. Guess what? If I want to create another user in another line, I need to create another TR. Si yo quiero añadir otro usuario, yo tengo que añadir otro tag TR. ¿Para qué? Para que entonces se cree otro nuevo usuario. Porque si no, de otra forma lo estaría poniendo dentro
de Ramón, en la caja de Ramón, en la línea de Ramón. So vamos a crear otra nueva línea. So let's create a new tag tr and td as well. TD, otro tag. Este tag va a ser TD también, no va a ser TH, va a ser TD. Y dentro del TD vamos a escribir Vanessa. And let's create another tag. The tag that I want to create here is the TD. TD. And we're gonna create close the tag, and will be Quiñones. Let's save this, and we have both users created. And this is the header tag. This is the user. Good. Let's say actually we can create another tag here. Th tag. And we can add the age. Yo estoy hablando que podemos crear otro tag, otro header arriba. Y podemos añadirlo con el th. Como le dije que ya es el header. Vamos a grabarlo. Y ahora vamos a refrescar la página. Y ahora tenemos la edad. Ahora, let's try to put age to these people. Vamos a añadirle las edades a esta gente. Of course, yes, inside the tr tag. Aquí está una persona, aquí está la otra. No sé si lo ven bien clarito y se entiende bien bonito. Vamos a añadirle a Ramón la edad. Let's add an age to Ramón, 99. And to make it simple, let's copy this. And let's to Vanessa inside the tr tags. A Vanessa, let's add her age here. Let's put 88. Save it. Both should have age. Excellent. We do. Okay, now let's create the filter. Now that here that's why we're here, to create a filter. We know how to create a table. Excellent. Now let's create this filter. Inside the body, I'm gonna create an input. Type text. I'm not gonna use the name for now. But what I want you to know is the difference between all this tag, the input text, it's waiting for something. I don't close input. Tenemos que notar que de todos los tags que tenemos, todos se cierran menos el de input. El de input se queda abierto. Ven que todos tienen, algunos tienen cierran, abren, cierran, pero el de input se queda abierto. Okay, now what we're gonna do, we're gonna give to this input an ID, so when the person types something, we can catch that information by the ID that we assign to this input. Vamos a crear un ID para este input que nos va a dejar coger la información que la persona, cualquier información que la persona entre, pues nosotros vamos a coger esa información y con eso es que vamos a filtrar la información. Input text. That's the ID, input text. Ese es el ID que le di, input text. Later we're going to use this, like I said, to call this information. Let's create another function. Now, I'm going to create a function inside this body. But for now, I'm going to use an event the JavaScript has. It's the onKey. Voy a usar un evento de JavaScript. It's not on click, it's on key up. On key up. Un evento de JavaScript donde this is say whatever, whenever the person type, call my function. Esta función de JavaScript lo que hace es cuando la persona tipe algo, llama a mi función. But let's type this function in Spanish. Función. Mi función. On key up. So when the person press any key, call mi función. And
let's give a placeholder. A placeholder will, let's type escribe algo. That means type anything. And a placeholder, let's save this and let's refresh it. Now we have the placeholder here. Aquí tenemos el input con el placeholder que escribe algo. Ok, ¿recuerdan que dije que íbamos a crear una función? On key up, esto va a llamar a nuestra función. Vamos a crear entonces nuestra función. Fuera de la tabla, dentro del cuerpo, outside the table, inside the body, let's create our script. That will be JavaScript. We don't need all of this. Nosotros no necesitamos nada de esto. Ves que tenemos los tags. So, dentro del tag vamos a escribir una función. Mi función. If you notice this is the same thing of this. Mi función. So when the person type anything, call mi función, and that's what should happen. And this brackets, estos símbolos, dentro de estos símbolos hay que vamos a escribir qué queremos que pase en nuestra función. En este caso vamos a coger el input de lo que la persona va a entrar. So vamos a escribir input it's equal var equal it's input it's equal to, vamos a hacer una variable que coja la información que nosotros entremos. La variable input es igual a document dot get element by id, document.get element by id. Ok, document get elements by id. Y vamos, ¿qué queremos coger? Este input text. We're gonna pick up this thing, whatever the person type. Yes, let's close this inside the JavaScript tag. Yes, and actually let's do a console log to see if we have something wrong. Console log, and I'm gonna console the input value. Let's see what happened. Refresh. Here I'm gonna option C, Control C. I have my console here. Let's refresh. Something should happen when I type something here. Let's see what happened. Ahora yo abro la consola. Los que están en Mac es con option command C. Y ahora vamos a escribir algo y algo pasa. Input text. Tenemos, we have a mistake here. Let's see what happened. Let's not select the value. Let's choose input. Y vamos a escribir algo. Okay. This is the problem. Wait. Vamos a ver, déjame corregir esto. Que como todo, algo tengo mal y vamos a ver qué es lo que está pasando. Oh, there you go. Okay, let's see what happened. Now that I select the value, something was wrong here. But here you go. Okay, now if you notice, I'm selecting the input, the document get element by ID, and I have a placeholder, so I'm selecting this, and it's not giving me the X or whatever I'm typing. Yes. Okay, ven como ahora me está dando lo seleccionado aquí. No me está dando el input. So, vamos a escribir aquí value.
let's type here value. Let's refresh this and let's type SA. Ven cómo ahora me está devolviendo lo escrito, el valor. Entonces vamos a dejar esto en input, pero aquí en text vamos a escribir .value y vamos a ver qué pasa con el input. Let's refresh this. I just put the value there. Let's see if it's happened the same thing. A, exactly. We have the return of this at the console log. Tenemos el retorno de esto en la consola. Perfecto. Ok, now, ahora que yo tengo seleccionado esto, vamos para filtro, para raciones de filtro. Now that we have this, for the filter, we need to change this to uppercase or lowercase. Para filtro vamos a cambiar esta información en mayúsculas o minúsculas. Vamos a crear un filtro. Entonces vamos a decir que este filtro, lo seleccionado, vamos a crearlo aquí. Vamos a crear una variable que se llama filtro, en inglés filter, que es igual al input, whatever the person type, the value. So let's remove this value from here. Whatever the person type, here change it to uppercase. Cualquier cosa que la persona, el filtro es igual a lo que la persona le entre, el valor, cambiado a mayúscula. Let's see if that's true. Let's console log. Let's filter. Choose filter. Save it. Let's refresh. Lo acabo de cambiar. Vamos a refrescarlo. Y se supone que aquí salga lo que escribamos en mayúscula. Efectivamente. Actually changes. You see how we change any type and we have in the console log, it's returning our capital letters. Perfecto. Vamos a continuar. Let's move on. Now that we have a filter and we can select whatever the person type. Ahora que tenemos creado un filtro y podemos seleccionar lo que la persona entre, vamos a crear una tabla. Una variable. Se va a llamar tabla. Vamos a llamarlo en español tabla. ¿Por qué no? Tabla. It's equal. Tabla es igual. Let's call it in Spanish. Tabla es igual a. It's equal to document get element by ID. Okay. Document get element by ID. We have it here. Let's copy it here from. And document get element by ID, but it's not the input what we want. What we want here is table ID. Vamos a una tabla y queremos a seleccionar el documento por el ID. ¿Qué vamos a seleccionar? La tabla. No queremos seleccionar el input. El input ya creamos esa variable. We already create that variable, so we're gonna select the tabla in Spanish is the table ID. We're gonna select the table. Ok, ahora que tenemos la tabla seleccionada, vamos a crear otra variable que se va a llamar TR. Recuerdan que nosotros aquí habíamos creado unos boxes. Do you remember that we created boxes? Let's select those boxes from the table. So aquí yo voy a hacer una variable que la voy a llamar tr. Tr it's equal, tr es igual a tabla, as I say it in Spanish, tabla. Tabla dot get element by tag name. Notice that I didn't put by ID. No.
by the tag, by tag name. And guess what we're gonna put here? Vieron que lo seleccioné por by tag name, no por el ID como arriba. Ahora, ¿qué voy a seleccionar por tag name? ¿Qué es TR? Pues TR, vamos a seleccionar el box. TR, tabla, get element by, TR. Creamos una tabla, pero dentro de esa tabla tenemos TR. TR, table, get element by, TR. We select this. Ok, vamos a continuar. Ahora, por i equal, vamos a crear una función que va a decir si i es igual a 0 y tr y el tamaño y es mayor que tr, and we have a function for I equals 0, i is greater than tr, length I plus plus, then the bracket, ahora los brackets, y dentro de esto, inside this for, I'm gonna create another variable, and this will be td. This variable will be the td. Pay attention to this variable. This is important. Pongan atención a esta parte bien importante donde creamos un loop. Estamos creando un bucle. We're creating a loop, and inside this loop for I is greater than, so this is saying like for whatever, how much you have here, okay, return index. This is the I see it as an index. TD is equal to TR index, get element by tag name TD, where the 0, this one. Okay, now that we have that, what we want to do, if TD, that means that if TD it's in the value, let me type this in here. Let me type it quick. Ok, mira lo que pasa aquí ahora. Dentro de ese bucle vamos a hacer otra función que dice if td, si td, si td en text value, una variable que dice var, it's equal to text value td, text context td inner tn text. Si está dentro de la variable y lo cambia a, y está dentro del index de filter, que es el filtro, que lo cambiamos aquí a uppercase, menor que 1, porque si no, nos tiene que devolver todo, porque empieza desde 0. Ok, entonces si está, entonces demuéstralo. A un principio demuéstralo. Pero si no está, else, si el texto no está, tr display none. Vamos a grabar esto. Let's save that. And let's refresh. And let's type r. We have something here. In tabla get. What do you mean g? Okay. You see, we need to find what happened here, because any letter, any mistake, nothing gonna works. Acabo de ver ese error ahí, pero ni me había dado cuenta que lo había escrito mal. You see, now there's nothing here because there's not in the index. No hay nada aquí porque no está en el filtro. Ahora, vamos a escribir Vanessa. Vanessa, yes, it's there. Vanessa, it's there. Ramón, en Vanessa disappear. Y Vanessa aparece si la letra está dentro de lo escrito. Okay, guys, I have 24 minutes already.
So I think it's time to stop, and I hope you learned something and how to filter, how to create a table in your HTML. Espero que hayan aprendido algo de cómo crear su tabla de HTML de producto y cómo poder filtrarlo. Si tienen alguna pregunta, no duden en preguntarme y me verán hasta la próxima. Me escucharán hasta la próxima. Guys, thank you for watching these things that I want to show you, and you will hear me next time. Ciao.